Me honra sobremanera poderle contar a la teleaudiencia de TV Mojana del evento que hoy se inicia en nuestra escuela y que tiene que ver con el Encuentro Nacional de Beneficiarios del Río Cauca. Hay un grupo de instituciones, de entidades cívicas, sociales, ambientales alrededor de este tema, porque tenemos claro que nosotros, como beneficiarios de la cuenca del río Cauca, debemos asumir una posición frente a todas las amenazas que vivimos, ya sea desde la naturaleza o desde las empresas que se benefician de este río. El mensaje más importante tiene que ver con que defendamos la cuenca del río Cauca, porque esa es vida para nosotros, para este país de las aguas llamado Mojana. Es sustancial, es fundamental el que el río Cauca siga siendo un bien público. Bueno, este encuentro es una oportunidad única que se da en la Mojana para poder expresar los puntos de vista, los pensamientos, las expectativas que tiene esta Mojana con relación al Bajo Cauca, a esta zona del Bajo Cauca, por los efectos del cambio climático, por los efectos de una hidroeléctrica que para todos es evidente que representó una amenaza el año anterior, que no sabemos cómo vaya a evolucionar ese proyecto y que hacia el futuro puede constituirse un factor que va a incidir en la vida socioeconómica de nuestro territorio. Entonces, por eso es muy importante que los mojaneros hagan presencia en este evento para que puedan plantear sus distintos puntos de vista, porque se está construyendo una memoria de estos eventos. Posteriormente se hace un encuentro en la cuenca media y después en la cuenca alta y se generará un documento final. Entonces, si no participamos, si no venimos y exponemos nuestros puntos de vista, nuestras necesidades, nuestras expectativas, los miedos, las amenazas, las implicaciones socioeconómicas de todo esto que está sucediendo, difícilmente hacia el futuro va a haber soluciones específicas, va a haber atenciones del gobierno nacional, va a haber respeto sobre la Mojana. Entonces, por eso es importante este evento. Doctor, ¿cuál es el mensaje más contundente que se le quiere enviar a todos los habitantes de la región de la Mojana? Bueno, estamos en un proceso con la finalidad de que sea reconsiderado el tratamiento que se le está dando al río Cauca. A nuestra percepción, es un río que se está privatizando a través de proyectos energéticos. Eso, bueno, de alguna manera va a servir para el país, pero también hay que mirar las implicaciones productivas en lo que normalmente se hace en nuestro territorio. Aquí hay una cultura arrocera, una cultura ganadera, y hay que analizar, exigirle al gobierno nacional inversiones para establecer los modelos hidráulicos que de alguna manera van a reflejarse hacia el futuro y qué implicaciones pueda tener eso en ese tipo de producción, porque lo que queremos es que se garantice los niveles del río, que pueda permitir eso una mejor productividad, una mejor vida de las personas de la Mojana, y no que se devuelva una amenaza de catástrofe como en algún momento se amenazó, y entonces necesitamos esa garantía del gobierno nacional. Por eso es importante participar y expresarse en ese sentido. En la sede de la Normal Superior de la Mojana, en Majagual, Sucre, iniciamos un proceso que nos conducirá a la realización del gran encuentro nacional de beneficiarios de la cuenca del río Cauca para evaluar, reflexionar y prospectar el uso del suelo, las aguas, la biodiversidad y los recursos naturales de la cuenca del río Cauca, en clave de la crisis climática que estamos padeciendo, no solamente en Colombia, sino en el planeta, la incidencia que ha tenido en el Bajo Cauca y en el Bajo Río Cauca, el proceso de construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango y el tema de reconocimiento de derechos al río Cauca y su cuenca mediante un fallo del Tribunal Superior de Medellín relacionado precisamente con lo antes anotado de la situación creada por los incidentes que se han presentado en la hidroeléctrica Hidroituango. Pero también
inmerso en los cambios urgentes que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco señalan para rescatar y cambiar el rumbo de este modelo económico que, según el Papa en su encíclica, es insostenible, de una transformación de una cultura de la indiferencia y del derroche y de unos estilos de vida individualistas, indiferentes y ajenos a que estamos en un planeta limitado cuyos recursos estamos colapsando. Entonces, ese proceso que empezamos acá en Majagual con la reunión preparatoria de la Cuenca Baja va a ser la primera campanada de ese proceso, que terminará, como anoté antes, después de una reunión en la Cuenca Media y en la Cuenca Alta, en ese gran encuentro nacional de beneficiarios de la cuenca del río Cauca, que posiblemente se realizará en el mes de marzo y muy posiblemente en la ciudad de Buga, en la laguna de Sonso, en reconocimiento y memoria del doctor Aníbal Patiño Rodríguez, un eminente biólogo, y su hermano Víctor Manuel Patiño. Vamos a trabajar hoy con una serie de ponencias que comienzan con la presentación de la geografía económica de la zona de influencia del río Cauca, presentada por el economista e investigador Javier Pérez del Banco de la República, del Centro de Investigaciones Regionales. Continuaremos con una ponencia del arquitecto Fernando Patiño sobre ciudades y ríos, en el entendido que de los 10 millones de habitantes que tiene la cuenca del río Cauca, la mayor parte viven en las ciudades grandes como Cali, como Medellín, como Manizales, como Pereira, como Armenia, como Tuluá, todas ellas que están en esta vertiente del río Cauca. Igualmente vamos a escuchar a diferentes organizaciones campesinas, comunitarias, ambientales, cívicas, sociales, étnicas de la región, desde Tarazá, Antioquia, hasta la desembocadura del río Cauca, que es la cuenca baja del río, para conocer sus inquietudes, para conocer sus reflexiones sobre la situación de esta región. Igualmente vamos a contar con la intervención de instituciones como Hidroituango, como la Corporación de la Mojana, como Corantioquia, que nos van a presentar desde el punto de vista oficial cuál es la situación que presentan los recursos naturales y las gentes que están sobre la cuenca baja del río Cauca. Posteriormente, mediante 7 mesas temáticas, se hará una profundización de las informaciones recibidas para entrar entonces a prospectar lo que debemos hacer, lo que debemos evitar en el futuro inmediato para lograr responder de manera acertada a los problemas que nos está creando la crisis climática, la situación del proyecto Hidroituango y también el aprovechar de una manera creativa e imaginativa el reconocimiento del río Cauca y su cuenca como sujeto de derechos que ha hecho el Tribunal Superior de Medellín. Nosotros estamos trabajando con 3 innovaciones. La primera es que las gentes que están participando aquí tienen su propio autofinanciamiento. O sea que aquí no tenemos recursos de cooperación técnica internacional, ni de gobernaciones, ni de alcaldías, ni de ministerios. Cada una de las organizaciones que ha desplazado un delegado acá la ha hecho con sus propios recursos, porque hemos empezado a entender que tenemos que asumir los costos del cambio que queremos. No vamos a ser financiados para cambiar por aquellos que están usufructuando desde tiempos históricos el estado de cosas inconvenientes que hoy tenemos. Entonces, el primer punto es que los que estamos aquí somos una expresión objetiva y concreta de que queremos el cambio y que para eso estamos haciendo los esfuerzos necesarios para alcanzarlo, suprimiendo algunos consumos para poder atender esta convocatoria y este llamado que se nos ha hecho. En segundo lugar, vamos a abandonar el tema de la queja y la denuncia, la retórica populista y demagógica desde el mismo pueblo, para ocuparnos en pensar con imaginación y creatividad en cómo mejoramos lo que hemos hecho mal, cómo fortalecemos lo que estamos haciendo bien y cómo identificamos lo que debemos hacer entre todos para poder vivir en este bello país de Colombia de una manera civilizada, de una manera equitativa y justa, en la que no seamos indiferentes ni ante la violencia
que sacrifica la vida de otros, ni tampoco celebrar la excesiva concentración de los medios productivos y el capital en un grupo reducido, mientras somos indiferentes ante la miseria y las limitaciones de un alto porcentaje de colombianos. Y en tercer lugar, porque tenemos fe en la capacidad humana para trascender las dificultades que tenemos y poder dejarle a las generaciones futuras un país mejor, un país en condiciones de convivir y de disfrutar las diferencias y la diversidad de pensamiento y de bienes sin necesidad de eliminarnos físicamente, de atropellarnos, de maltratarnos. Es decir, queremos contribuir con la comunidad educativa de la Normal Superior que nos abre sus puertas hoy. Queremos contribuir en la construcción de ese nuevo país. Bueno, nosotros estamos aquí acompañando este primer encuentro de beneficiarios del río Cauca por nuestro compromiso en la cuenca alta. Nosotros venimos desarrollando con un conjunto de organizaciones actividades con la comunidad, con instituciones, con universidades que apuntan a hacer conciencia sobre las problemáticas que afectan al río Cauca en diferentes aspectos ambientales, sociales, económicas. Y yo vengo acá en doble carácter, digamos, tanto por ese trabajo y por ser parte de este esfuerzo de sociedad civil, de empujar acciones sobre la conservación y la respuesta unificada a problemáticas que afectan al río, sino también como hijo de Aníbal Patiño Rodríguez, que es una de las personas a quien ha sido dedicado este proceso de encuentros. Mi padre fue uno de los precursores de la ecología en Colombia, un defensor de los ríos y los humedales, principalmente del río Cauca, y a lo largo de toda su trayectoria, desde su nacimiento en Puracé hasta su embocadura en el río Magdalena, y por lo tanto, pues aquí vengo en representación también de la familia, de los discípulos, del legado de mi padre y de mi tío en defensa del río, y a contribuir, como les decía, a este esfuerzo por articular actores diversos que podamos responder al conjunto de problemáticas que están afectando al río, que van desde la minería, el monocultivo, la pesca mal hecha, la tala indiscriminada en sus afluentes, todas estas problemáticas que ahora se resumen y que aquí en La Mojana son el lugar donde se expresan ya condensadas. Aquí es el sitio donde este río tributa sus aguas cerca de llegar al Magdalena y donde se resumen gran parte de estas afectaciones y problemáticas. Entonces estamos aquí aprendiendo mucho de todas las exposiciones que están haciendo las diferentes entidades y las comunidades, y creo que después vamos a ir subiendo paulatinamente, vamos a la cuenca media, después vamos a la cuenca alta, en este proceso que desde ahora, en septiembre hasta marzo del próximo año, nos va, creo que, a arrojar unos resultados muy importantes para todo el país. Yo creo que hay dos cosas que llaman la atención. Uno, que hay un conjunto de organizaciones de la región, acá en La Mojana, que vienen ya tomando muy seriamente el desafío de conocer el territorio y de articularse. Y en un segundo lugar, yo creo que a todos nos ha quedado claro que no se trata de inventar mucha cosa nueva, que ya nuestros ancestros, los indígenas zenúes, aquí ya nos mostraron el camino de cómo es la relación que debemos tener con los ríos. No se trata de tratar de enfrentarlos, desviarlos, contenerlos, alterar el flujo de las cosas en cómo funcionan en los ecosistemas. Al contrario, conocerlos y armonizarlos para que la naturaleza, y en este caso los ríos y las aguas, y los seres humanos y los seres vivos, tengamos una relación que respete las relaciones ecosistémicas y que nos permita vivir bien sin atropellar el medio ambiente. Bueno, por ser residente de esta gran región mojana, por ser habitante de esta gran región y por tener la preparación académica como magíster en ciencias ambientales, que tenemos 12 años de trabajo en el tema, aportamos 3 grandes temas
de importancia en cuanto a la problemática social y ambiental que se está comentando en este evento, en este encuentro nacional de la cuenca del río Cauca. Esos tres grandes temas, principalmente, es el volumen de sedimentación que arrastra el río Cauca a partir de la ampliación de la minería que nos afecta, la minería aurífera. ¿Por qué? Porque en la gran región mojana se reciben todos los impactos causados por la minería de explotación de oro en la cuenca del río Cauca, territorio antioqueño, y en el territorio de la cuenca del río Cauca que comprende el sur de Bolívar. Ambas regiones producen el 58% del oro total que produce Colombia. Es decir, en Colombia a partir del año 2001 no se regula ni se controla el uso del mercurio. Tan solo apareció una ley que es la 1658 de 2015 que dice que hasta 31 de diciembre del año pasado, 2018, la minería artesanal, o sea, la minería familiar en el sur de Bolívar y zona de Antioquia, tenían permiso para usar mercurio como retenedor de las partículas de oro presentes en la tierra que se extraen con el uso de mercurio que actúa como un imán y en el lavado de la tierra retiene las partículas de oro. Ese permiso se venció para la minería artesanal, más no para la minería legalizada como industria. Pero esta industria está representada en nuestra zona, que produce el 58%, en nuestra zona no, en la zona que nos perjudica, que nos impacta ambientalmente, está representada por Mineros Antioquia y por minería transnacional de otros países como de Sudáfrica, Canadá e Inglaterra. Entonces esa minería tiene 4 años y medio adicionales para usar mercurio, o sea, hasta 31 de julio de 2023. Se supone que habiendo esa normatividad, esa ley de control en el uso de mercurio, debía precisamente hacerse control en las zonas mineras que nos perjudican o no, que nos impactan. Mas no en la práctica es así. ¿Por qué? Porque estas zonas que están identificadas como zonas que a pesar de producir regalías o divisas para el país son las más inseguras, desfavoreciendo la seguridad ciudadana. Son las zonas más de inseguridad social, de inseguridad en todos los aspectos y que esa inseguridad genera y aumenta la pobreza absoluta de estos pueblos. Bueno, este evento es muy importante porque lo que se está pensando es un trabajo de toda la cuenca del río Cauca, desde el Alto Puracé, donde nace el río Cauca, hasta ese sector, dividido en tres tramos, en este caso Bajo Cauca, el medio, y la parte alta. Entonces, en este momento la importancia de esta reunión radica en que es el primero que se está haciendo en la zona, con las comunidades, con los territorios, con las instituciones que tienen que ver con el territorio, para que podamos trabajar de manera conjunta a nivel nacional para la recuperación y la conservación del río Cauca, tal como lo determina la sentencia 38 que determinó al río Cauca como sujeto de derechos. Expuso usted su ponencia muy importante, háblenos de ella. Bueno, yo expuse el proceso de la consulta previa que realizó esta comunidad indígena Nutabe de Oro Bajo, que se consideraba extinta y que estaba en la zona de influencia directa del proyecto, en un sitio que se llama Oro Bajo. Oro Bajo era una comunidad de pescadores, de barequeros principalmente. Su economía y su cultura estaba ligada al tema del río, del oro, y por lo tanto la empresa estaba obligada a realizar la consulta previa como derecho constitucional. Esto tuvo muchas dificultades porque la empresa siempre se negó
igual que el Ministerio del Interior, y fue un proceso muy largo que empezó en 2014 y finalmente en 2018 se inició la consulta. Durante más de un año se hizo todo el proceso de negociación porque es un asunto de negociación y de acuerdos, y en junio de este año se logró llegar a los acuerdos. Estos acuerdos contemplan entonces la indemnización para los impactos que causó el proyecto, que fueron muy tremendos en términos socioculturales, en términos económicos, en términos del territorio, y la empresa tiene la obligatoriedad de resarcir todos estos daños y de cumplir con lo acordado allí. Allí el Ministerio del Interior es el garante, al igual que el Ministerio Público, la Defensoría, la Procuraduría. Es un trabajo que es muy interesante en términos del diálogo intercultural, pero también de la exigencia de derechos por los impactos que ha causado Hidroituango. Teniendo en cuenta las implicaciones que ha tenido y las afectaciones que ha tenido la región de La Mojana, ¿se puede aplicar esa experiencia en nuestra región, la experiencia de ustedes? Claro que sí, precisamente lo que tienen que hacer las comunidades aguas abajo que tienen carácter étnico, porque la consulta previa es para los pueblos étnicos. Entonces hay comunidades indígenas, sobre todo en el sector de Bajo Cauca, Cáceres, Caucasia, Nechí, que podrían exigir el derecho de la consulta previa, y también los territorios o las comunidades afros que estén organizadas en consejos comunitarios. O sea, la consulta previa los cobija. El asunto es que tendrían que solicitarla y exigirla desde luego, pero es un camino que tienen estas comunidades aguas abajo, incluso los pueblos enúes, que también tendrían, si se sienten afectados, de solicitar precisamente la consulta. El mensaje para el pueblo mojanero. El mensaje para el pueblo mojanero es que a través de el diálogo, la organización y el trabajo conjunto tanto de las comunidades organizadas como de los entes del Estado se puede realmente lograr la indemnización y la acción, en este caso de EPM y otras entidades, para que los impactos que se han generado en todo este territorio pues puedan ser reparados, y la oportunidad de que podamos trabajar de manera conjunta todo el tema de ordenamiento, todo el tema de inversión social, para que La Mojana realmente se convierta en lo que debería ser un espacio, un reservorio de agua tan importante, tan valioso para el país y para el mundo, que garantice alimentación, peces y volverlo a recuperar. Ese es un trabajo que podría hacerse precisamente a partir de esta contingencia, y que por el fallo 38 de declarar el río como sujeto de derechos podríamos trabajar el tema de áreas protegidas, el tema de la infraestructura. Una infraestructura vial que no vaya en contravía de los humedales, por ejemplo. Todo eso se podría pensar, dadas las condiciones y las necesidades que tiene esta zona, pero que es una zona muy rica, muy bonita, muy fértil, pero que debería, digamos, tener como otro ordenamiento. Bueno, realmente las expectativas que hemos tenido con este proceso, digamos, de consolidación de un encuentro nacional referido a la gestión, al manejo, a la comprensión de la cuenca y del río Cauca, pues digamos que no solo contribuye a llenar un vacío que existía en cuanto a permitir que no solo instituciones públicas, sino también organizaciones sociales y personas de la comunidad puedan, digamos, expresar no solo el sentir sobre la cuenca y el río, sino además de mostrar percepciones, investigaciones que han tenido, y cómo pudiera, digamos, eso trasladarse en una perspectiva hacia la tan pregonada sostenibilidad de la cuenca, ¿cierto? Máxime ahora que, digamos, ya se le han declarado, se le han, digamos, aceptado unos derechos ambientales a la cuenca y al río Cauca. Háblenos de su ponencia en Aliado. Bueno, la ponencia que realicé fundamentalmente es una investigación que tiene que ver con algo que Colombia no tiene. Cuando la gente habla del río Cauca o habla de la cuenca, generalmente cuando se habla del río Cauca se piensa únicamente en su cauce principal. Ese cauce principal pues bien oferta una gran cantidad de servicios y bienes para las comunidades asentadas en sus alrededores, pero también las cuencas, digamos, tributarias
todas las cuencas, las microcuencas, las subcuencas, en donde vierten su agua generalmente con una calidad bastante mejor que las que se obtiene en cuenca abajo, pues están también ofertando y garantizando no solo un bien para la sociedad que existe en esas cuencas, sino aguas abajo porque diluyen contaminantes, mejoran, en fin. Pero entonces no se sabe aquí en Colombia, a ciencia cierta, cuál es la calidad del agua en esos ecosistemas de montaña. ¿Por qué? Porque vienen utilizando esos índices que fueron construidos o en Europa o generalmente en Estados Unidos, se aplican en toda Latinoamérica, incluso aquí en Colombia. Y esta investigación trató de eso, de construir uno bajo nuestras condiciones, para nuestras condiciones de cuencas rurales de montaña, aplicables desde el nacimiento del Cauca, del río Cauca, ¿cierto?, hasta su desembocadura, siempre y cuando se apliquen en cuencas rurales y de montaña, por encima de los 1000 metros aproximadamente, hasta unos 3500 metros. Con eso ya digamos que se tiene establecido para Colombia, esa es la propuesta, si el índice se aplica, una forma de evaluar cuál es la calidad real del agua bajo unos criterios de tipo físico-químicos, microbiológicos, relacionados con unos índices bióticos. Entonces es bastante interesante pues para el país, esperamos que le sirva, por lo menos a nivel de las universidades, del gremio académico, hay expectativa ya. Estamos gestionando con el IDEAM y con el ministerio, con algunas CAR para que lo acojan y empiecen a probarlo en campo. Si funciona mejor, pues bueno, le servirá al país y a la cuenca en general. Ha sido una experiencia muy agradable porque encontramos que esta zona está llena de gente linda, gente bonita, gente humilde, gente feliz. Y creemos que con las propuestas que estamos trayendo y con el potencial que hay en esta región, en esta ecorregión que nos conecta, creemos que se pueden hacer cosas muy interesantes que van a beneficiar a toda la comunidad y a todos los pobladores. Pues básicamente lo que mostré ayer es la experiencia que ha acumulado mi familia, ¿sí?, por varias generaciones, donde hemos recogido conocimiento ancestral de acá de esta zona, del manejo hidráulico que tenían los cenúes y cómo hemos venido desarrollando el tema piscícola, principalmente en dos focos. Un tema de conservación donde nos interesa proteger y conservar todas las especies del río Cauca. Esto se da en un convenio con la Universidad de Córdoba que tenemos, a través también de EPM que trabaja con la Universidad de Córdoba. Y en otro tema que nos interesa, otra línea que les decía ahora, es todo el tema de fomento de la seguridad alimentaria, donde tenemos el conocimiento y queremos compartir esa experiencia con esta región que tanto queremos. El mensaje sería más bien es el siguiente: somos pobres en un territorio rico, porque tenemos todas las condiciones para desarrollar la acuicultura, la agricultura de una manera organizada. Lo que siempre se ha hablado de la Mojana, que puede ser la despensa agrícola y pecuaria de Colombia, se puede lograr, pero hay que trabajar organizado, hay que insistir, hay que persistir, hay que soñar, pero hay que trabajar, hay que hacer las cosas y eso cuesta. Bueno, nosotros hemos venido en una lucha muy fuerte en contra del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Toda esta zona de la Mojana ha sido afectada por este megaproyecto. Una de las expectativas es poder articular más las subregiones afectadas por Hidroituango, sobre todo desde la ciudadanía crítica, no desde la ciudadanía que está al servicio de las empresas y todos los que quieran dañar el recurso hídrico, sino desde la ciudadanía que pueda y quiera salir en la defensa del agua. Muchos inconvenientes en el camino. Sí, es muy difícil porque vengo desde Bogotá. Yo soy del municipio de Ituango, entonces hice un recorrido largo, estamos en unas demandas y en unos procesos fuertes en contra de este megaproyecto, pero sobre todo en defensa de los derechos de las comunidades, entonces estaba ya en una tarea bien complicada. Bueno, la Mojana ya está afectada, no es que pueda tener una afectación, es que ya la tiene, y la tiene desde hace mucho tiempo. El problema es que la ciudadanía no se ha dado cuenta. Desde la emergencia del año pasado, digamos que tienen el problema de la incertidumbre, eso es una afectación psicosocial, que es muy difícil de medir, que es muy difícil de calcular, pero no pueden desconocer que ya es una afectación. La mera preocupación que tenga cualquier habitante de la Mojana de que pueda llegar a ocurrir un colapso de la presa, esa mera preocupación ya es una afectación. Entonces nosotros estamos hoy en medio de unas medidas cautelares que son supremamente importantes para la comunidad de la Mojana. El movimiento logró que un juez de la República le otorgara unas medidas cautelares, 3 exactamente,
para dos situaciones concretas. La primera, que nos den certeza de la estabilidad o no del macizo rocoso, que es toda la zona de la presa. La comunidad de La Mojana necesita tanto como nosotros saber si eso se va a caer o no, y eso fue lo que el juez le ordenó al Estado colombiano. Lamentablemente, y eso es lo que vengo a compartir hoy con ustedes, lamentablemente todas las instituciones del Estado nos dijeron a nosotros como comunidad y como sociedad civil que no tenían las herramientas para decirnos si eso es estable o no. Y eso para nosotros es muy triste porque le dan permiso a una empresa de que haga este tipo de obras, pero después no tienen manera de controlarla. Eso es lo que vengo a compartir, que La Mojana necesita exigir tanto como nosotros certeza de la seguridad que pueda o no brindar esa obra, porque ustedes necesitan saber sus mecanismos de gestión de riesgo, necesitan saber si tienen que huir o no, necesitan saber la manera como responder a una posible emergencia, pero hay otras situaciones que sin emergencia ya La Mojana estaría afectada. Por ejemplo, el cambio súbito en el nivel del agua del río. Esos cambios súbitos que antes se daban por estaciones, o por las temporadas de lluvia o las temporadas de sequía, hoy se dan cuando la represa quiera. Entonces cerraron las compuertas. ¿Por qué? Porque el gerente dijo. No porque aquí La Mojana dijo, no, oiga, cierre las que de pronto necesitamos que baje el nivel del agua, no, porque allá no nos paran bolas a los ciudadanos, sino porque a un señor se le ocurrió que hay que cerrar las compuertas. ¿Qué es lo que va a seguir pasando? Que ese señor es el que va a definir cuándo hay agua y cuándo no hay agua, cuándo hay mucha agua o cuándo hay poca agua. Eso es un problema gravísimo, porque ustedes aquí estaban preparados para unas épocas, pero si él necesita generar allá energía, va a decir, no, vamos a cerrar compuertas nuevamente, dejar La Mojana seca porque necesito todo el agua para generar energía. Pero si dice, no, se me llenó mucho, voy a abrir compuertas, entonces saca todo el agua de la represa y eso viene a dar aquí hacia abajo. Por eso La Mojana tiene que organizarse y exigir que no es cuando ellos digan el control del agua, que La Mojana necesita hoy el control del agua, no por la obra, sino por la ciudadanía. Necesita que haya ese túnel de descarga intermedia. Ese túnel de descarga intermedia es el seguro de vida de La Mojana y no lo están exigiendo. El túnel que nunca terminaron, ese túnel es el que garantiza los niveles mínimos del agua, que esté pasando todo el tiempo por ahí, independiente de que generen, de que no generen, pero que aquí haya un fluido vital que es el río Cauca. EPM le ha mentido a Colombia. Le ha mentido al país, le ha mentido a la comunidad internacional, le ha mentido a los ciudadanos, le ha mentido a los afectados una y otra vez, no solo una vez, muchísimas veces nos ha mentido. Por eso hay que desconfiar de EPM, porque si no, no estuviésemos en esta situación. La primera mentira que le dijo EPM a La Mojana fue en el año 2012 a comunidades que nos quisimos reunir en el municipio de Caucasia, que fueron líderes y lideresas de aquí de La Mojana, y EPM le aseguró a las comunidades de La Mojana, le aseguró al Bajo Cauca que no iba a haber ninguna afectación por Hidroituango. Esa fue la primera mentira y no se nos puede olvidar.